Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presentado por Ernesto Fargas. Gracias, Padre Celestial, porque en tu inmenso amor e infinita misericordia permites que de nuevo podamos estar aquí delante de estas cámaras para poder estudiar, para poder analizar, para poder compartir algo más de tu palabra, deseando que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos pueda estar en nuestra sintonía, para que tu verdad penetre en cada uno de ellos y podamos proseguir haciendo tu obra conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te pedimos sabiduría, una porción de tu Espíritu, para que lo que vayamos a compartir no sean nuestras palabras, sino que sean tus palabras que pongas en mis labios para la honra y la alabanza de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, vamos a estar analizando, estudiando, compartiendo una parte muy importante que encontramos en esa gran comisión. Cuando el Salvador, después de estar 40 días aquí en la tierra, después de haber resucitado, preparando a los discípulos para la gran obra que ellos iban a comenzar a desarrollar, les dejó una gran comisión. Una gran comisión que no fue tan solamente para aquel grupito de personas, sino que inclusive esa gran comisión es para cada uno de nosotros. La gran comisión continúa, porque la gran comisión tenía como finalidad preparar un pueblo que estuviera en pie ante la segunda venida del Salvador hoy, y en la antigüedad un pueblo que pudiera conocer, que pudiera entender, que pudiera aceptar las buenas nuevas de la salvación a través del Salvador, a través de nuestro Yeshua, por decirlo así, de alguna manera. La gran comisión fue dada en aquella época y nos es dada a cada uno de nosotros. Y en esa gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, hoy vamos a analizar una parte muy importante que encontramos en el versículo 19. Pero para ubicarnos en el tiempo, en el contexto que el Salvador nos dejó, en Mateo 28, verso 18 podemos leer: y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía, el Salvador pronunció estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad recaía sobre él. Toda la máxima autoridad, por decirlo así de alguna manera, el máximo poder, toda potestad, tanto del cielo como de la tierra, había sido dada precisamente para el Hijo. Y en esa explicación, en ese término, en ese texto en el cual, en palabras que el mismo Salvador dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, si entendemos que en el idioma hebreo
No había ni comas, ni puntos apartes, ni puntos seguidos, ni nada de estas cosas, sino que todo eso fue hecho por el mismo traductor para darnos a nosotros la posibilidad de poder leer, de poder estudiar, e inclusive la separación de capítulos y versículos para que pudiéramos tener una mayor facilidad para poder ubicar, encontrar el pasaje en cuestión. El Salvador continuó hablando. El Salvador continuó diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dijo, bautizándolos. Hoy, amigo y amiga que me escuchas, hoy vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a compartir el bautismo en el nombre de quien tiene que ser hecho. Y es posible que te lleve sorpresa, es posible que te levantes como protesta, pero vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura en profundidad. Vamos a ver lo que encontramos en la Sagrada Escritura siguiendo el único método de interpretación que podemos obtener. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, el bautismo, cómo debiera de ser hecho. El bautismo, en primer lugar, debe de ser hecho ¿dónde? En el río, en el mar, como fue bautizado el Salvador, pero no en una pileta, aunque si el mar o el río no está cerca, está bien, pero si hay posibilidades, tiene que ser en agua que fluya, en agua que corra, en pleno contacto con la naturaleza. El Salvador, ¿dónde fue? Al río, para ser bautizado. Así es como debe ser el bautismo. No me llames fanático, amigo y amiga que me escuchas. No me tildes de fanático. Estamos estudiando, analizando, compartiendo lo que dice la Sagrada Escritura. Si no hay posibilidad de río o de mar, está muy bien. Cualquier cosa es buena. Pero lo más importante de todo eso es que cuando el catecúmeno baja a las aguas del bautismo, él debe de haber vencido ya sus pecados, sus defectos de caracteres, para poder demostrar públicamente que ha muerto al pecado para ser una nueva criatura, como estaremos compartiendo, si el Padre Celestial así lo permite, el tema de mañana, ampliando las características del bautismo. En todo juicio oral, siempre que hay un juicio, no sé si usted ha participado en alguno de ellos, ha asistido o ha visto algún juicio oral. Cuando hay un juicio oral o cuando hay un juicio es porque ha habido alguien que ha transgredido parte de la ley terrenal. Allí está el acusador, que puede ser uno solo o varios, dependiendo del hecho. Está el acusador, en primer lugar el acusado, el que transgredió algún mandamiento terrenal. Después está el acusador, el fiscal, ¿verdad? El fiscal. Está también el abogado del acusado, el que lo defiende ante el fiscal. Están los testigos y está como máxima autoridad el juez, ¿verdad? Cuando uno es llevado a juicio, aunque usted no haya sido llevado nunca a juicio, y me alegro que no haya sido llevado, pero si usted lo ha visto, se da cuenta que tanto el abogado como el fiscal, durante el tiempo previo de preparación para la causa, buscan testigos que defiendan o testigos que acusen.
dependiendo si es el abogado o si es el fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al acusado no se le puede sentenciar si no hay testigos. Al acusado no se le puede dar sentencia, no se le puede acusar si no hay testigos. Por eso la labor que tiene el abogado, la labor que tiene el fiscal es buscar testigos, unos para defender al acusado y otros para seguir acusándole, para que posteriormente los testigos valoren las actuaciones de la defensa, valoren también las actuaciones del fiscal y puedan ver en su causa y tomar una determinación que libere al acusado o dicte sentencia acusatoria contra el mismo y que finalmente el juez tiene que confirmar. Pero todo tiene que ser hecho a través de testigos. Sin testigos no hay nada, ¿verdad que no? Sin testigos no hay nada. Sucede también lo mismo con la Sagrada Escritura. Con la Sagrada Escritura debe suceder también lo mismo, amigo y amiga que me escuchas. Tiene que haber como mínimo 2 o 3 versículos que apoyen lo mismo que pasó o que pasa en el juicio oral. Veamos lo que encontramos como una prueba evidente de lo que decimos. Isaías capítulo 28, versículo 10. Isaías capítulo 28, versículo 10 nos indica la forma en que usted y yo debemos escudriñar, debemos analizar, debemos estudiar para poder aceptar lo que esos 2 o 3 testigos nos indiquen en cuanto al texto que nosotros queramos estudiar. Ahí volvemos a Isaías capítulo 28, versículo 10, para poder ver cuál es el mandamiento, cuál es el consejo que recibimos de la misma revelación profética, que recibimos de la misma revelación de la Sagrada Escritura, que recibimos del mismo Creador del universo. Podemos leer en Isaías capítulo 28, verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, es la única forma posible, amigo y amiga que me escuchas, en que podamos llegar a entender correctamente la Sagrada Escritura. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo comparar? ¿Cómo llegar a entender algo que posiblemente tengamos dudas? La Escritura nos da la respuesta, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, es cuando tú puedes ir resumiendo, puedes ir escribiendo, puedes ir copiando si es a través de la computadora estos versículos para que a la conclusión del estudio del tema tengas la plena seguridad de saber lo que la Escritura nos habla, nos indica al respecto de ese tema en concreto. Hoy vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a compartir algo muy importante, y es el bautismo. ¿El bautismo en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién debemos ser bautizados? Vamos a ver, amigo y amiga que me escuchas, lo que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19.
En Mateo capítulo 28, versículo 19, encontramos lo siguiente: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Un solo versículo. Aparentemente un solo versículo en el cual la gran mayoría de denominaciones religiosas cumplen el rito del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hemos leído antes, amigo y amiga que me escuchas, que todo se tiene que decidir a través de los testigos, ¿verdad? Vamos a ver si podemos colocar una diapositiva en la cual usted va a comprobar cómo la misma Sagrada Escritura dice que todo debe ser analizado con la posibilidad de encontrar 2 o 3 testigos. Vamos a verlo. Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 17, versículo 6. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, nos habla lo siguiente: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Lo encontramos también en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Siempre 2 o 3 testigos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 16. Mateo capítulo 18, versículo 16, en la forma en que uno debe de reprender a aquel que está pecando, aquel que está transgrediendo. Mateo 18, verso 16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Por tercera vez voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Seguimos adelante. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 19, podemos leer: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 28. El que viola, el que rechaza la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, muere sin compasión. Vemos pues que tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo debemos buscar más versículos que hablen de un mismo tema, para que al comparar versículo con versículo, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, usted pueda llegar a entender las verdades que encontramos en la Sagrada Escritura. Y con este pensamiento en mente, con este deseo de estudiar, de analizar, de compartir algo tan importante en el plan de la salvación como es bautizado en el nombre de quién, volvemos otra vez
a Mateo capítulo 28, versículo 19, donde leemos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Pero siguiendo el mismo orden que encontramos en la Sagrada Escritura, vamos ahora al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 16 y 17, y comenzamos a ver algo diferente. Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17. Leemos lo que usted encuentra ahí en la parte derecha de su pantalla, visualmente enfrente. Marcos 16, versículos 16 y 17 leemos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No olvide nunca, amigo y amiga que me escucha, que las comas, los puntos y comas, el punto seguido, el punto aparte y demás, fue hecho precisamente por el hombre para poder dividir toda la Escritura en capítulos y versículos, y para darle, según ellos, la entonación o el sentido que el humano quería darle. Pero en el idioma original, en el idioma en cual fue escrita la Escritura originalmente, aquel pueblo no tenía comas, puntos y nada más. Por lo tanto, aún no queriendo ser fanático o lo que fuera, ateniéndome tan solo al versículo que estamos compartiendo de Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere ¿a qué? A las buenas nuevas. El que creyere que a través del Salvador uno puede dejar de ser pecador para ser obediente a todos sus mandamientos, estatutos, preceptos, testimonios y leyes, como el todo del Evangelio eterno. El que creyere en que por medio del Salvador podemos dejar de pecar, el que creyere que por medio de la fe puesta en él, el pecador recibe poder que viene del Salvador, desde el lugar santísimo del santuario celestial, donde Él está intercediendo por ti y por mí. Recibimos poder para andar en una vida nueva, para vivir una vida sin pecado. El que creyere a esa fe, el que creyere a esas promesas, el que viviere de acuerdo a esas promesas, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. La gran diferencia que produce el bautismo es dejar de pecar, porque ese es el testimonio vivo que una persona dice: acepto a mi Salvador como mi Salvador personal, y entonces permite que el Salvador more en él y hace una demostración pública del bautismo usando los medios que el Salvador hizo, usando el río o usando el mar para ser bautizados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquel que no cree, aquel que no quiere aceptar que por medio del Salvador uno puede dejar de pecar y va a seguir pecando, será condenado. Aunque supuestamente se bautice y siga siendo transgresor de la ley, porque si muere siendo transgresor, recibirá la sentencia, porque la paga del pecado es muerte.
Porque el bautismo, como lo vamos a ver mañana, en las características que uno debe de tener y en la forma en que uno debe de vivir, es para dejar de pecar y vivir una nueva vida, para haber nacido de nuevo, tal como el Salvador le dijo a Nicodemo en aquella conversación de noche. Volviendo a Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, el que no cree que por medio del Salvador puede obtener la vida nueva, puede ser una nueva criatura, puede dejar de pecar, el que no creyere y siga siendo mundano, será condenado. Y el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿En qué? En mi nombre. No menciona para nada Marcos, Padre ni Espíritu Santo. Yo creo en el Padre y creo en el verdadero Espíritu Santo. No lo vayan a cuestionar. Creo en la misión, en la obra que realiza el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Porque si no creyera en el Espíritu Santo, no estaría aquí. No estaría viviendo por fe, predicando por fe el mensaje de la verdad presente, el mensaje que el Creador tiene hoy para este tiempo del fin. A través del Espíritu Santo estamos aquí compartiendo con ustedes las buenas nuevas que encontramos en la Sagrada Escritura. No lo vaya a dudar, yo creo en la verdadera y plena obra que el Espíritu hace contigo y conmigo. De eso no me cabe ninguna duda. Lo que aquí estamos hablando, analizando, estudiando, compartiendo es el bautismo en el nombre de quien debe ser hecho. Mateo 28, verso 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos dice, en mi nombre. ¿Lo recuerdan? Marcos dice, en mi nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si recordamos que no había puntos y comas, que no habían dos puntos, que no habían puntos, Marcos escuchó y escribió, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre del Padre? ¿En el nombre del Hijo? ¿En el nombre del Espíritu Santo? ¿O simplemente en el nombre del Hijo? En mi nombre. El que creyere y fuere bautizado en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre, en el nombre de Yeshua, hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Yeshua, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, en el nombre de Yeshua. Veamos el otro evangelio. El evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 24, que está ahí todo en el mismo pasaje. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Amigo y amiga que me escucha, este tema es tan importante que no puedes perder un detalle. No puedes perder un detalle. Y una vez más, está a tu disposición para que a la conclusión del desarrollo de este tema puedas usar cualquiera de nuestros medios de comunicación para que si tú lo crees oportuno,
puedas pedirnos una copia de este tema para que tú puedas analizarlo, puedas estudiar, puedas parar, puedas avanzar, puedas retroceder, puedas añadir algún versículo más que posiblemente encuentres, ¿por qué no? Para que tú tengas la plena seguridad, tengas la plena convicción de entender, de aceptar en el nombre de quién debemos ser bautizados. Lucas capítulo 24, versículo 47, encontramos en esa comparación que estamos haciendo con Mateo 28, Marcos 16 y ahora Lucas capítulo 24. Y en el versículo 47 de Lucas 24 leemos: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué está diciendo Lucas, amigo y amiga que me escuchas? ¿Qué está diciendo Lucas? ¿Está diciendo lo mismo que los demás? El arrepentimiento y el perdón de pecados viene tan solamente por medio del Salvador. Lucas, como historiador, como médico, como un hombre culto, como un evangelista, indagó, porque todas estas cosas sucedieron 20, 30 años antes de que Lucas pudiera entender el Evangelio. Lucas indagó, Lucas estudió, Lucas comparó, Lucas buscó, Lucas analizó todas las palabras que oía de Mateo, de Marcos, de Juan, de Pepe, de Pedro, de quien sea, y entonces hizo su evangelio, porque Lucas no vivió en la época del Salvador. Lucas vivió posteriormente a la muerte y resurrección del Salvador. Y eso fue lo que hizo Lucas. Lucas hizo un tratado, Lucas hizo un estudio, podríamos decirlo ahora, un estudio como podemos hacer cualquiera de nosotros con relación a algún tema en concreto. Y Lucas hizo un estudio de la vida del Salvador, de las cosas que dijo el Salvador, de las cosas que hizo el Salvador, y lo resumió en los 24 capítulos que usted tiene en el Evangelio que lleva su mismo nombre, en el Evangelio de Lucas. Y en el versículo 47, haciendo referencia a esa misma comisión que recibe Mateo, que escribe Marcos y que escribe Lucas, en el versículo 47 del Evangelio de Lucas, capítulo 24, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No menciona para nada el bautismo trinitario. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, que tiene que venir fruto del bautismo. El arrepentimiento me tiene que llevar al bautismo. El bautismo significa perdón de pecados. ¿En el nombre de quién? Lucas lo dice: y que se predicase en su nombre, está hablando del Salvador, y que se predicase en el nombre del Salvador arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? ¿Entiendes? Ahora vamos a ver los bautismos en el nombre de quién fueron hechos. Vamos a ver cómo el primer bautismo, después de la resurrección y ascensión del Salvador, hasta el último versículo en el cual hace referencia al bautismo, vamos a ver en el nombre de quién
fueron bautizados. Y el primero lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Vamos a ver lo más importante de este pasaje para que usted vaya recordando. Hechos 2, versículo 38, podemos ver: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don. Es un don que el cielo te envía, amigo y amiga que me escuchas. Es un don, es un regalo, para que, habiendo dejado de pecar, podamos continuar una vida de victoria. Podamos continuar una vida nueva, alejada del mundo, alejada del pecado, para que podamos obtener la santidad. Y la santidad significa apartado del mal, apartado del mundo, apartado del pecado. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado de todo lo que tiene que ver con el pecado, con el príncipe de este mundo que es Satán, para que podamos vivir en armonía con el cielo, tomados de la mano de nuestro Salvador, para que a través de su Espíritu recibamos su don para ser obedientes. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en aquel primer discurso cuando fue lleno del Espíritu, que fue derramado en el Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Salvador. ¿Cómo es posible que hoy la gran mayoría del mundo, entre comillas, llamado cristiano, digan que las fiestas solemnes fueron abolidas, fueron clavadas con la muerte del Salvador, o que fueron dadas para el pueblo de Israel, cuando 50 días después de la misma resurrección del Salvador, en una fiesta solemne, fue derramado el Pentecostés de acuerdo al ritual simbólico, de acuerdo a las promesas? Posiblemente sigan ustedes en pecado, porque no hayan entendido la solemnidad de las fiestas solemnes. Posiblemente haya todavía ese malentendido, porque habrán sido bautizados en un nombre que no tiene la enseñanza bíblica correcta y adecuada. Porque el bautismo significa eso: arrepentimiento, perdón de pecado. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados. ¿Para qué? Para perdón, no para seguir pecando, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en esa condición de santidad, amigo y amiga que me escuchas, uno puede tener un desliz. No lo ponemos en duda. Uno puede tener un desliz. ¿Y qué pasa ante ese desliz? La respuesta la encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito del Evangelio es no pecar. La muerte del Salvador vino para poner fin al pecado que había en ti y que había en mí, para que al contemplarle ahora seamos nuevas criaturas, vivamos una vida nueva, hayamos nacido de nuevo precisamente para no pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero como somos humanos, podemos tener un desliz, sea el que sea, no un adulterio, no un asesinato, pero sí que podemos responder mal a la esposa, al esposo, a nuestros hijos, tener un mal pensamiento, ¿por qué no? Tener alguna acción pequeña, ¿por qué no? Entonces viene la respuesta: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero
Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, el Mesías, el justo. Pero la primera condición es para que no pequéis. Y en esa condición de estar apartados del mundo, de la moda, de la película, de las novelas, del deporte, de esto, de lo otro, que tanto nos ha separado del Creador, fruto de la mundanalidad, del pecado que había en nosotros, ahora hemos dejado todo eso, hemos dejado el mundo, hemos dejado la carne, hemos dejado el pecado, fruto del amor que debemos tener hacia el Salvador. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esa condición de obediencia, en esa condición de lealtad, si en un momento dado tenemos un desliz, hay una esperanza para el pecador. Abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, el Mesías, el justo. Pero la muerte del Salvador no es para que Ernesto Fargas siga transgrediendo cualquier mandamiento. La muerte del Salvador no es para que tú, amigo y amiga que me escucha, sigas violando cualquier mandamiento. No. Él vino para poner fin al pecado. Vino para desenmascarar las obras de Satán. Vino para desenmascarar a los falsos profetas que habían en aquella época y que siguen habiendo ahora. Vino para mostrarte que si tú la aceptas a Él como tu Salvador personal y permites que Él entre a formar parte de tu vida, Él morará en ti, y al morar Él en ti, habrás dejado de pecar, porque Él no va a ser ministro de pecado. Pero ¿cuántas veces oímos expresiones: estoy lleno del Espíritu Santo, Cristo mora en mí, Jesús mora en mí, y sin embargo son violadores de la ley? Es porque ni el Espíritu Santo, ni Jesús, ni Cristo, como lo mencionan, porque posiblemente Jesús y Cristo sí, pero no el verdadero Yeshua, estén morando en ellos. Y si es por ignorancia, tampoco puede estar viviendo ni Jesús ni Cristo en un pecador, porque el Espíritu Santo es dado a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, como usted lo puede encontrar si estudia con detenimiento y con oración el capítulo 14 del libro de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esa condición de lealtad, yo os enviaré el Consolador. ¿En qué condición? De obediencia. ¿De obediencia a qué? A la ley de los 10 mandamientos, a las fiestas solemnes, a los estatutos, a la reforma pro salud, para tener un cuerpo totalmente sano, que pueda morar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ese es el propósito del Evangelio: restaurar al hombre en la condición que Adán tenía antes de la entrada del pecado. Ser nuevas criaturas, nacer de nuevo, vida nueva, en definitiva, como usted lo puede ver en Juan capítulo 3, en la conversación que tuvo el Salvador con Nicodemo, con las palabras que Pablo pronuncia en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Mañana vamos a estar desarrollando con amplitud las condiciones para ser bautizado y las condiciones en las cuales el nuevo bautizado debe vivir para poder ser diferente al mundo. Veamos el siguiente pasaje. Habíamos leído Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora vamos a ver el mismo libro de Hechos capítulo 8, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Hechos 8, versículo 16, aparece en el nombre de Yeshua. Hechos 10, versículo 48. Y mandó bautizarles
en el nombre de Yeshua. Hechos 10, versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua. Hechos capítulo 16, versículo 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí no mencionan el nombre de quién fue bautizado, pero si miras el versículo 30 y 31, surge la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron: cree en Yeshua el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra de Yeshua a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿En el nombre de quién bautizó el apóstol Pablo? ¿En el nombre de quién? Lo vas a ver a continuación, amigo y amiga que me escuchas. Después pasamos ya a Hechos capítulo 19, versículo 5. Hechos 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de quién? En el nombre de Yeshua, en el nombre del Hijo. Siguiente pasaje, Hechos 22, versículo 16. Hechos 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Invocando qué nombre? El nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua. Invocando el bautismo en nombre de quién? En el nombre de Yeshua. Veamos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos, está hablando el apóstol Pablo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En el nombre de quién fue bautizado el apóstol Shaul Pablo? ¿En el nombre de quién bautizó él? En el mismo nombre en que el apóstol Pedro bautizó. En el nombre de Yeshua, el Mesías. En el nombre del Hijo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a ver el siguiente pasaje. Vamos a ver el siguiente pasaje. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. ¿Revestidos para qué? ¿Para seguir pecando? No, amigo y amiga que me escucha. Revestidos, una nueva naturaleza, una nueva creación. Hemos sido revestidos para dejar de pecar, para poder ser diferentes, para ser una nueva criatura. Para haber dejado el vestido corrupto del pecado, para poder ser vestidos ahora de la pureza, de la santidad, del Hijo del Altísimo, de Yeshua. Por lo tanto, porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. La última cita que encontramos lo hallamos en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4,
podemos leer lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pablo, bajo inspiración divina, está diciendo que todos aquellos que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, todos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. Sigue diciendo el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y escuchen bien ahora, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? El Mesías, Yeshua. Fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. ¿En el nombre de quién fueron bautizados? ¿En el nombre de quién, amigo y amiga que me escuchan, fueron bautizados todos los israelitas que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida y cruzaron el Mar Rojo? ¿En el nombre de quién? Pablo lo indica. En el único nombre que los seguía, en aquella roca que los seguía, en aquella nube que los seguía, y la nube y la roca eran el Mesías, era Yeshua, era nuestro amante Salvador, que en el Viejo Testamento, antes de dejar su trono, conducía al pueblo de Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida. Del mismo modo, hoy, en nuestra peregrinación hacia la Nueva Jerusalén, debemos permitir que el Salvador nos guíe. Debemos permitir que el Salvador more en nosotros, porque esa es su voluntad, para que podamos ser revestidos de su justicia, para permitir que Él more en nosotros, para ser nuevas criaturas, para dejar de pecar, fruto del arrepentimiento, y a través del verdadero bautismo, en el nombre de Yeshua, recibir perdón de pecados. Hemos visto, amigo y amiga, que tanto en el juicio oral se requerían testigos para poder defender al acusado o acusar al acusado. Funciones que tenían que desempeñar el abogado y el fiscal. Hemos visto también cómo por diferentes versículos del Viejo y del Nuevo Testamento todo se tiene que dilucidar por medio de 2 o 3 testigos. Muy bien, ¿cuántos testigos ha encontrado usted en la Sagrada Escritura que nos indica que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Yeshua? ¿Cuántos? 9. Usted va a encontrar 9 citas bíblicas en las cuales el bautismo es en el nombre de Yeshua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muchas gracias. 9 citas. 9 citas que dicen que el bautismo debe ser hecho única y exclusivamente en el nombre de Yeshua. Y dejo ya para su criterio lo que leímos anteriormente con relación a Marcos capítulo 16 y a Lucas capítulo 24. Pero la evidencia es clara. Un solo versículo apoyando la enseñanza católica de la Trinidad. Un solo versículo apoyando la enseñanza católica, apostólica, romana, bautizándolos en el nombre trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo versículo y el mundo aparentemente cristiano, que yo diría
el mundo católico, protestante, católico, apostólico, romano, sigue aceptando el bautismo pagano trinitario de la Iglesia Católica, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hemos visto 9 versículos en el Nuevo Testamento, después de la resurrección del Salvador, en que los apóstoles bautizaron en el nombre de Yeshua, el Mesías. 9 contra 1. Bíblicamente hablando, podemos demostrar que el bautismo debe de ser hecho única y exclusivamente en el nombre del Hijo, en el nombre de Yeshua, en el nombre de aquel que recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Y quién? En el nombre del Hijo. 9 versículos contra 1. ¿Qué decisión vas a tomar, amigo y amiga que me escuchas, cuando hemos estado compartiendo que todo tiene que dilucidarse, que todo tiene que analizarse, que todo tiene que estudiar, compartir, versículo con versículo, para que en la unidad de los pensamientos, en la unidad de los versículos, uno pueda entender correctamente cuál es el plan que el Creador tiene para ti y para mí? La mayoría es abrumadora. Por puntos no hay. Es una victoria total, amplia. El único bautismo debe ser hecho de acuerdo a la Sagrada Escritura. Si quieres ser realmente un verdadero creyente, si quieres ser un verdadero hijo del Altísimo, es en el nombre de aquel que recibe toda potestad en el cielo y en la tierra. En el nombre del Hijo. En el nombre del único nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. En el único mediador entre el Padre y los hombres, el Hijo. El bautismo tiene que ser hecho única y exclusivamente en el nombre del Hijo, en el nombre de Yeshua. Amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía, cualquier duda, cualquier inquietud, alguna cosa que sientas necesidad de poder compartir con nosotros, todos los temas los tenemos filmados, están en DVD a tu disposición, amigo y amiga que me escucha. Si sientes realmente que este tema, por la gran importancia del mismo, saber en el nombre de quién uno debe ser bautizado, sientes el deseo de recibirlo totalmente gratis en tu hogar, solamente tienes que hacer uso de los medios de comunicación que ya conoces o que has visto a través de la pantalla. Solamente puedes hacer uso de ese medio para que nosotros podamos sacarte la copia oportuna y podértela entregar sin ningún tipo de compromiso en el hogar o en el lugar o donde tú quieras que nosotros te la pasemos a entregar. Vamos a postrarnos de rodillas para terminar con la reflexión de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más, a través de tu palabra, siguiendo los métodos de estudio que tú nos revelaste a través de tu profeta Isaías, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, podemos entender tu inmenso amor. Y tú nos das también la responsabilidad, el poder para compartirla a través de este medio con aquellos que puedan estar en nuestra sintonía. Queremos entregarte sus vidas en tus manos, para que a través de tu Espíritu sigas haciendo la obra en sus corazones, para que todos, Padres, podamos formar parte de ese rebaño que tú vienes a buscar, un solo rebaño, un solo pastor,
nuestro amante Salvador como nuestro único y verdadero pastor, el único pastor que cuida realmente de sus ovejas, para que así podamos prepararnos para ese encuentro contigo. Lo dejamos todo en tus manos, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. De nuevo, la invitación extensiva para mañana. Mañana, a estas mismas horas, estaremos compartiendo con usted las características que debe tener el catecúmeno y la forma de vida que debe tener el bautizado. Mañana tienes una cita muy importante con nosotros. Una cita que me gustaría que tú también la compartieras con tus amigos, familiares, conocidos, hermanos en la fe, para que ellos también puedan sintonizar este medio televisivo y así poder llegar también a más hogares. Que la bendición de nuestro Padre Celestial, juntamente con aquel que recibe toda potestad en el cielo y en la tierra, sean sobre ustedes, es nuestro deseo y oración. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presentado por Ernesto Fargas.